Vamos a explorar ahora algunas diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Sí, porque aunque pueda chocar, hay diferencias. Igual que físicamente somos distintos, nuestro cerebro, la neurociencia, nos dice pues que también es diferente. El cerebro de las chicas comienza a madurar 2 años antes que el de los chicos. El de las chicas a los 12 ya empieza a desarrollarse hacia el frontal, ¿no? Hacia el córtex prefrontal. Y el de los chicos tarda un poquito más, ¿no? En avanzar en ese proceso de maduración, arrancando ese proceso en los 14 habitualmente. El cerebro de las chicas empieza a madurar antes, el córtex frontal, con todo lo que ello implica, que tiene que ver con, en este caso, el lenguaje. Madura más rápido su capacidad para controlar el riesgo, controlar los impulsos, controlar la agresividad. Y el cerebro de las chicas, a partir de la pubertad, comienza a potenciar toda la parte de sensibilidad hacia los matices emocionales, volviéndose un cerebro mucho más sensible a esos matices que el cerebro masculino. Todos los matices vinculados con la aceptación, la aprobación, el posible rechazo, un gesto, un tono, un no sé qué. El cerebro de las chicas es espectacular detectando cualquier matiz emocional en la comunicación a nivel verbal y no verbal, ¿no? Esto hace que este cerebro femenino sea más sensible a nivel de activación del mecanismo de estrés, por supuesto a cualquier riesgo, como cualquier cerebro masculino o femenino, cualquier riesgo para la supervivencia física y para los conflictos relacionales e interpersonales. Este es el factor estresante más potente, ¿no?, en el caso del cerebro femenino. El cerebro femenino está orientado a 2 cosas principalmente en su diseño de base. 1, relacionarse, y 2, gustar y agradar. El caso de las chicas, además, y del cerebro femenino, es importante darnos cuenta de que está sometido a mareas de estrógeno variables a lo largo de ciclos de unas 4 semanas. Y a ese respecto es importante darnos cuenta también de que las mareas de estrógeno influyen de forma importante en la percepción de confianza en sí mismas que tienen las chicas y en su sensibilidad al estrés psicológico y social. Esto hace que durante las 2 primeras semanas de la marea de estrógeno, el cerebro femenino sea menos sensible y, sin embargo, durante las 2 siguientes semanas el cerebro femenino sea más sensible al estrés psicológico y social y a cualquier amenaza para la confianza en sí mismas. Por lo tanto, esas son semanas más propicias para que el mecanismo de estrés se dispare de forma más fácil.